Bien amigos, quiero ahora hablaros de una historia espectacular y de una mujer increíble, Juana García, la dama de Arintero, la leyenda de la doncella caballero. Regresaba de la guerra tras años de combate, de vuelta a su hogar y triunfante, habiendo demostrado su valía, orgullosa y con el favor de don Fernando de Aragón. Regresaba de la guerra licenciada y a la vez huía temerosa, ocultándose de los secuaces de su reina Isabel de Castilla, que la hostigaban para arrebatarle su bolsa. No albergaba estas joyas ni oro, pues su botín, su recompensa era otra. Nada había arrebatado del enemigo vencido, ninguna paga había obtenido del monarca, salvo una promesa en forma de carta que liberaría a todo su pueblo, sus hijos y a los hijos de estos del vasallaje para siempre. Regresaba de la guerra la primera mujer caballero, mas jugando una partida de bolos encontró la muerte. Debemos situarnos primero en el terreno, la cronología, la situación social y política del momento, para comprender la importancia de esta bella historia. Arintero es un lindo pueblo de la montaña leonesa que tiene el río Villarías, afluente del Curueño y famoso por sus excelentes truchas. Situado en la montaña leonesa, cordillera cantábrica al norte de León, a una altitud de 1.320 metros, pertenece al municipio de Valdelugueros y está a 7 kilómetros de la carretera de Lugueros. Pertenece a la comarca de los Argüellos, que comprende los valles del Torío, Bernesga y Cruello. Allí se desarrolló una de las historias más interesantes de nuestra tierra española, como es la vida de Juana García, que atiende la demanda de los reyes cuando su padre, ya demasiado avanzado en edad y achaques, no puede acudir al lado de las huestes gubernamentales, enfrascadas en un tema de sucesión, como era la lucha de los partidarios de la Beltraneja, hija de Enrique IV, a la que se le pone en duda su paternidad, ya que se decía que era hija de Beltrán de la Cueva, contra Isabel de Castilla y su marido Fernando de Aragón, los reyes católicos. Era 1474 y sobre Juana, única heredera al trono de Castilla del rey Enrique IV el Impotente, caía la sospecha de ser hija de don Beltrán de la Cueva, válido del rey y del que, decía, contaba con los favores de la reina. Este rumor que corría por la corte le llevó a ganarse el sobrenombre de la Beltraneja, y junto con la oportuna desaparición del testamento del monarca fallecido, que no nombró heredero al trono, propició que varias grandes casas de Castilla y León proclamaran legítima heredera a su tía Isabel, esposa del rey de Aragón. Lo que ocurrió a continuación era previsible, innumerables veces repetido en la historia de Europa e incluso novelesco. Estalló una guerra civil en la que el reino de Aragón pretendía sentar en el trono a Isabel y el de Portugal a Juana, casada con su tío el rey Alfonso V, con el claro objetivo de anexionarse un territorio descabezado y desunido, débil por causa de la mala gestión de un débil monarca. Tía y sobrina, reinas consortes de dos reyes rivales, se enfrentaron por la influencia y los intereses de naciones extranjeras. Doncella que entró en batalla, calle usted, mi padre, calle, no eche, no, esa maldición. Si tiene usted 7 hijas, Jesucristo se las dio. Cómpreme armas y caballo, que a la guerra me voy yo. Cómpreme una chaquetilla de una tela de algodón para apretar mis pechos al lado del corazón. A Arintero, la pequeña plaza habitada por 100 almas del pequeño noble leonés conde García, llegó la confirmación de la guerra junto con la leva, que ordenaba a cada casa nutrir al ejército real de al menos un hombre instruido en armas. Un ejército portugués había penetrado en territorio castellano hasta Plasencia con el pretexto de proteger a la Beltraneja, y se instaba a la nobleza a proteger la soberanía del reino, pues Alfonso de Portugal, consorte de Juana, se acababa de autoproclamar rey. Excusa perfecta para levantar en armas a los partidarios de Isabel. El conde sabía que de no satisfacer la demanda habría consecuencias graves, desde una multa a la que no podría hacer frente hasta la acusación de traición, pero se sabía anciano e incapaz ya de levantar una espada, y no tenía hijos varones, ni escudero, ni tan siquiera entre sus pobres y escasos vasallos había quien supiera alzar un arma más que para desollar una liebre.
Si la vida en el siglo XV era dura, en una pequeña aldea a lomos de la cordillera Cantábrica lo era aún más, donde el verano duraba unas semanas, la tierra apenas se dejaba arrancar frutos e incluso escaseaba la leña en invierno. El poco botín arrebatado en las batallas de sus gloriosos y orgullosos tiempos de juventud en las fronteras del reino de Granada había ido mermando junto a la dote de sus primeras 6 hijas, a punto que ni bien casar podía la séptima, la llamada Juana, nuestra protagonista, ni con hombre ni con Dios en convento. Esta, entregada al estudio y a la lectura, ya había demostrado a su padre su buen hacer en las gestiones administrativas a que obligaban su condición de señor e incluso le habían sido cedidas el control de las mismas. Eran estas labores impropias para una mujer de la época, aunque no tanto como la que resolvió proponer al conde, que le permitiera instruirse en el arte de las armas para poder cumplir con el honor que su familia debía a la corona de Castilla. Doncella que fue a la guerra. Entrenó en secreto durante 8 semanas bajo la supervisión de su anciano padre. Adaptó y aligeró la vieja armadura de este, aprendió a apaciguar un caballo de guerra en situación de combate y a manejar una pica al galope, y pronto tuvo suficiente musculatura como para levantar la espada y asestar mandobles durante horas. Si bien no era fuerte, sí que era rápida y escurridiza, tal vez tuviera una oportunidad de sobrevivir. Se cortó el cabello y fajó sus pechos, y adoptando el nombre de Diego Oliveros, marchó a Benavente para alistarse a las órdenes del rey Fernando. El plan de los portugueses era avanzar sobre el territorio en línea recta para crear un corredor desde Coimbra hasta Burgos, donde esperarían la ayuda de su aliado francés Luis XI, interesado en las tierras al sur de los Pirineos y en eliminar la influencia de Aragón en Nápoles, con quien rivalizaba abiertamente. Pero antes de eso, Alfonso habría de asegurar las plazas fuertes a lo largo del paso. Empezó por la de Toro, la más cercana a su frontera, pues el ejército de Fernando hostigaba desde el sur y el de la nobleza castellana, partidaria de Isabel, encabezada por la Casa de Mendoza, Manrique de Lara y los duques de Medina Sidonia, y de Benavente desde el norte, sin tregua y sin perder avance. Doncella a pecho descubierto. Tras los castellanos reconquistar Zamora en febrero de 1476, Juana resistió al asedio a que fueron sometidos por las huestes del príncipe Juan, pero el invierno y el hambre se cebaron con los lusos, que descobijados y a la intemperie resolvieron levantar el asedio para hacerse fuertes en Toro. Fernando, gran estratega militar, vio la oportunidad y salió con todas sus fuerzas en persecución del mermado ejército. La avanzadilla en que cabalgaba Juana de Arintero hostigó a la retaguardia portuguesa, sin cesar durante toda la carrera, obligándoles a entrar en batalla una legua antes de alcanzar los muros de Toro. Dice el romance que esta, disfrazada como Diego de Oliveros, de cuya hombría nadie sospechó nunca, peleó con bravura y ferocidad, incansablemente, hasta que cayó la noche. La batalla estaba igualada y Juana combatía cuesta arriba, conquistando una lomada cuando a su montura, tras un embate a galope contra un caballero enemigo, se le quebró una pata y quedó descabalgada. Resistió el cerco de 3 hombres y abatió a los 2 primeros, pero fue herida en el brazo izquierdo, perdió el escudo y quedó a merced del tercer enemigo, que las estaba mandobles desde una posición más alta, hasta que consiguió alcanzar a la altura del pecho, volviendo a herirla justo en el afortunado momento para ella en que fue auxiliada por un grupo de soldados leoneses que dieron muerte al portugués. La batalla terminó con la retirada del ejército del príncipe Juan al interior de la ciudad, sin dejar claro vencedor, cambiando las tornas de la guerra en tan solo una jornada y volviéndose estos los asediados. En el campo, apoyado contra una roca, un caballero herido yacía inconsciente de fatiga tras la contienda. Había perdido su caballo, su lanza, su escudo y su espada. Sangraba por la cabeza, tenía un brazo yermo y el jubón y la taleguilla desgarrados por un mandoble que le podría haber costado la vida. Por la abertura de los ropales se distinguía la piel, el rojo carmesí que fluía de una herida y un voluptuoso pecho femenino. Mujer que regresa. Juana de Arintero despertó en la tienda del rey don Fernando tras unos cortinajes y comprobó
que la habían desnudado, lavado, vendado y vuelto a vestir. Tras unas horas de espera fue llamada a presencia del rey, flanqueado por un cura y un caballero de noble aspecto. El sacerdote expuso brevemente que había confirmado, en recatada presencia de dos monjas, la feminidad del llamado caballero Oliveros. El segundo hombre, que no era otro que el almirante de Castilla, relató al monarca el informe de las hazañas del presente. Que Diego de Oliveros, desde su alistamiento ante escribano, había respondido con lealtad y obediencia a cuanta misión se le había encomendado, que siempre se prestó voluntario para combatir en primera línea e incluso en la toma de Zamora se había apoderado de una de las puertas de la muralla, permitiendo el paso de las mesnadas que terminarían venciendo al portugués, que nunca retrocedió ante el peligro y que entre la soldadesca tenía fama de valiente y esforzado. Mandó el rey despedir a su escolta y convidó a Juana a cenar con él y a entretenerle con el relato de su paso por el ejército y a exponer las razones del porqué de su engaño, que después decidiría su justo castigo por mentir ante notario real al inscribirse y por violar las leyes de Dios, al guerrear siendo mujer. En este caso, señora, hay algo que me gustaría pediros. Mi tierra os sirve tan generosamente que se está quedando sin varones y tiene que enviar a sus mujeres a la guerra. No consistáis que se despueble y librarla de los azotes de ésta. No os pido que la libréis de los justos tributos de dinero, libradla de los tributos de sangre, hacer que todos sus naturales sean hijos de algo, y ello engrandecerá el reino. Amaneció y Juana salió de la tienda de don Fernando. Vestía nuevos ropajes de soldado, una taleguilla de ante y un desbrochado jubón con faldones, bajo el cual se entreveía un blusón que permitía adivinar sus pechos. A su costado izquierdo colgaba una espada envainada y sobre uno de sus hombros el cinto de un bolsón de cuero, fajado al vientre, que albergaba el mayor tesoro que podría haber soñado, la mejor recompensa esperada por sus servicios, pues, junto con la libertad, la licencia, el favor del rey y el salvoconducto para regresar a su solar, Juana obtuvo la carta de concesiones más ventajosa jamás vista, más que cualquier fuero o privilegio concedido desde que se iniciara el conflicto. Se concede licencia real para celebrar todos los años fiesta y feria el aniversario de la victoria ante las tropas portuguesas. Arintero será ahora solar conocido de hijosdalgos notorios en las tierras de Arintero y en 20 leguas a la redonda. No podrá exigirse contribución de sangre o dinero. Sus vecinos quedarán exentos del pago de tributos reales y del servicio militar. Los miembros del linaje y solar tendrán el privilegio de presenteros de beneficios que fueren presenteros en la parroquia de Santiago Apóstol, que los presenteros tendrán derecho a ser obsequiados con llantar por el rector de la parroquia, que el presentero más viejo llevará la ofrenda de la caridad todo el año y que su categoría de hijosdalgos la conservarán aunque cambien de residencia. Por la fuerza habrá de ser la Cándana, pueblo triste porque en tu recinto viste morir la luz de Arintero. Toda la montaña llora la alegría de tus muros y en la dama a quien adora mira sus timbres más puros. Salía Juana de la caballeriza real con la montura que se le había regalado cuando vio a uno de sus compañeros de batalla con el que había compartido meses de marchas y contramarchas y se acercó a despedirse. «Guárdese, doña Juana», le dijo, «pues he sabido que la reina ha enfurecido con el rey al saber los privilegios que lleva contra el vientre, exigiéndole prudencia y mesura en estos tiempos de guerra, y creyendo que ya había usted partido hace rato, que envió unos emisarios para que le arrebaten lo concedido». Considerando que el documento era más importante que su propia vida y que si conseguía llegar a Arintero podría ponerlo a recaudo con su padre, resolvió dar un rodeo para evitar a los soldados de Isabel. Imaginando que al saber que aún no había regresado a casa, estos aguardarían en las proximidades del castillo de la familia para interceptarla, decidió acudir a la población de la Cándana, donde pediría a un familiar que hiciera entrega de la carta de privilegios al conde García en su nombre. Tras 3 días llegó a su destino a 20 kilómetros de Arintero. Exhausta por la cabalgada, vio a unos primos suyos que jugaban una partida a bolos con otros muchachos del pueblo,
y discretamente entró en el juego del bolo leonés para poder acercarse al hijo de su tía y encomendarle en secreto la misión. No tardó en llegar una patrulla real, alertada ya por los emisarios, que la reconocieron al instante al simple vistazo de su extraña e inconfundible vestimenta. 6 soldados rodearon a la doncella caballero y le exigieron los privilegios, de buen grado o por la fuerza, a lo que, desenvainando, respondió: por la fuerza habrá de ser. Mis queridos amigos, la leyenda y el romance de la dama Darintero terminan con su valerosa muerte. Su historia ha sido perpetuada en el valle del Curueño, al norte de la Vecilla, y toda la dura montaña leonesa a través de la tradición oral y algunas inscripciones sin datar. Pese al esfuerzo, no hay documentación histórica, ni crónica que recoja para los historiadores la existencia de Juana y sus hazañas, tabú para la época y que por la tradición católica debería haber sido excomulgada, pero sí hay certeza de que hasta el siglo XIX Arintero gozó de inusitados privilegios. A partir de ahí nadie sabe con certeza lo que ocurrió. Hay quien canta su valerosa muerte, y no faltan los que dicen que escapó y posteriormente contrajo matrimonio con un noble asturiano. En la población deshabitada tras su destrucción durante otra guerra civil, en 1936, aún se observa como en la Cándana, una talla con idéntico blasón de caballero con adarga y árboles y una inscripción: conocer los de Alintero, vuestra dama tan hermosa, pues que como caballero con su rey fue valerosa. Si quieres saber quién es este valiente guerrero, quitar las armas y veréis ser la dama Darintero.